Vamos a ver qué tan rico quedó esto. Miren este taco de chorizo con papas. Qué rico. Amigos y amigas de Casa Rey, hoy les voy a enseñar a hacer esta delicia. Miren, sencillito pero muy sabroso. Son papas con chorizo o longaniza en la Ninja Foodie, un guisado muy típico de México, de las taquizas de guisado, de estos que se usan para fiesta, que lo pueden acompañar muy bien con unos frijolitos o con arroz. Esto es, la verdad, delicioso y el objetivo de hacerlo con esta receta es que a ustedes les quede así, con la papa bien entera y bien sabroso. Esto es papa con chorizo o longaniza en la olla Ninja Foodie. Vamos para allá. Estos son los ingredientes que vamos a ocupar. Como pueden ver son pocos, pero esto va a quedar muy rico. Medio kilo de longaniza, en este caso, o chorizo, cualquiera de los dos. 4 o 5 papas blancas. Aquí son papas grandes, entonces por eso elegí 4. Tal vez ponga 5, depende. Eso lo vamos a ver en el momento en que las pelamos y las partamos. Aceite de oliva, ocuparemos un poquito para sofreír todo. Sal y pimienta al gusto. Y media cebolla blanca mediana. Eso es todo. Bien, lo primero que vamos a hacer son lavar bien nuestras papas, pelarlas. Y así en crudos vamos a irla partiendo en cuadros regulares. Ni muy pequeños ni muy grandes. Cuadritos regulares, así como de un bocado. Que bueno, saben ustedes que cuando se cocen merman un poco su tamaño y también moviéndolos pues van a ir perdiendo un poco el volumen. Así que verán ustedes como de 1 centímetro, centímetro y medio más o menos. Miren, así quedaron. Son trozos, cubos regulares de tamaño muy similar. ¿Sí? Ni muy pequeños ni muy grandes. Miren qué bien se ven. Ahora vamos a lavarlas bien y escurrirlas para que bote un poco el almidón. Ahora en la Ninja Foodie vamos a echar 1 litro de agua. O lo que es lo mismo, 4 tazas de agua. Ponemos la canasta que trae la Ninja Foodie y colocamos ahí las papas que ya partimos en cubitos. Pretendo con esto que mis papas queden enteritas, que no se desbarate, que no quede la presentación así chea como luego a veces se ve, aunque esto va a tender un poco a ablandarse los pedazos más pequeños, pero con este sistema va a quedar mucho más enteritos los cubos de la papa. Hay quien hierve primero la papa y luego la parte o la trocea, pero bueno, nosotros lo vamos a hacer así. Esta receta está adaptada para la Ninja Foodie. Ponemos una tapa, cualquiera que esta sea, lo importante es que quede bien justo para que no se escape el vapor, porque lo vamos a cocer al vapor. Prendemos la olla, elegimos en función steam, vapor, y en tiempo le vamos a poner 15 minutos. Y mientras mis papas se están cociendo, vamos a ir partiendo la cebolla en pedacitos bien pequeños.
La longaniza o chorizo la vamos a sacar de su tripa o cubierta. Vamos a quitarle toda esa capa. Y la vamos así como a desintegrar un poco, a deshacer así. Miren, ya terminaron los 15 minutos de vapor. De hecho está en la función warm, mantener en caliente. Lleva 2 minutos. Lo que vamos a hacer es apagar la olla. Y miren, así están mis papas, ya cocidas, aunque enteritas. Chequen. ¿Ven? Se terminan de cocer ahorita con la longaniza o el chorizo. Entonces lo que vamos a hacer es retirar esto. Voy a aprovechar que tengo otra olla interna. Por cierto, esta olla es de acero inoxidable para evitar rayaduras, para que se conserve y dure más. En el canal tenemos un video sobre esta olla interna de acero inoxidable, este repuesto, por si gustan ustedes también ocupar algo así. Y es mucho más rápido, sacan una y meten otra. Entonces ahora con esta nueva olla ya lista, vamos a comenzar a sofreír lo que es la longaniza o el chorizo. Prendemos la olla, elegimos ahora en función si al sauté en high. Y echamos unas cucharadas de aceite de oliva. Con el aceite bien caliente vamos a echar la cebolla que picamos bien finita. Y cuando acitrona, o sea que se ve un poco transparente, echamos la longaniza o el chorizo. A que igual sofría y eche toda su grasa. Le vamos moviendo de vez en cuando para que no se nos pegue ni se nos queme y se vaya cociendo parejo. Miren, llegados a este punto, donde ya esto empieza a tronar, se siente el olor que ya está tostadito. Miren, ya cambió la textura incluso. Ahí es donde vamos a echar la papa. Movemos un poco de manera envolvente para no desbaratarla. Y es en este momento donde vamos a sazonar, vamos a darle su punto, su toque de sal, de pimienta, cualquier sazonador que ustedes tengan. Y depende mucho del chorizo o la longaniza que estén ocupando, qué tan salada esté. Entonces vamos a ir probando con mucho cuidado para que no se desbarate la papa, porque esto ya casi está.
Es el único momento en que vamos a usar la sal y a discreción. Ahora sí que a gusto del consumidor. Vamos a probar a ver. Miren. Está bien, solo un poquito más. Lo vemos ahora. Me caiga de todo. Listo. Vamos a apagarlo. Lo apago. Lo voy a tapar y lo dejo reposar un momentito antes de servir. Y bien amigos, miren, así quedó nuestra papa con chorizo o longaniza. Miren qué rico. Vamos a prepararnos ahora un taco. Estos son tacos de guisado muy típicos de las taquizas de fiesta aquí en México. Cuando se reúne la familia, cuando se celebra algo, se ponen varias ollas de barro con diferentes guisados y este es uno de ellos. Miren qué rico, se puede acompañar con una salsa. Vamos a echarle un poquito más. Y esto es muy rendidor y es muy sabroso. Se puede acompañar con unos frijolitos, con arroz. Miren qué sabroso. Miren qué rico está esto. Vamos a probarlo. Miren este taco de chorizo con papas. Qué rico. También he visto que otra manera de presentarlo es friendo las papas. Se fríen un poco las papas y queda muy rica, o poniéndole papas a la francesa encima. Es otra manera. Miren, yo le voy a poner cilantrito y un poquito de estos frijoles, que miren qué rico están. Miren ahora ese taco. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Miren nomás. Miren qué rico. Miren, vamos para allá. Rico, rico, rico. Bien doradito el chorizo sin estar quemado. Las papas, como pueden ver, miren, enteritas. Blanditas pero enteritas. Muy rico. Esto fue papas con chorizo o longaniza en la Ninja Foodie. Buen provecho.